¿Sabes qué es lo más paradójico de todo esto? Que cuando un niño necesita límites, casi nunca lo expresa con palabras. No viene y te dice, mamá, papá, necesito que me pongas normas más claras. No, los niños comunican esta necesidad vital a través de su comportamiento, mediante actitudes que muchas veces los adultos interpretamos como rebeldía, desobediencia o simplemente una fase. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Cuando no sabemos leer esas señales, cuando no comprendemos que detrás de una rabieta, de una contestación o de una actitud desafiante hay un niño que, en realidad, está pidiendo a gritos contención y dirección, estamos perdiendo una oportunidad fundamental, la de conectar con él y ofrecerle justo lo que necesita para desarrollarse de manera sana, segura y equilibrada. Hola, soy Marian Rojas Estapé. Y hoy quiero hablarte de algo que veo constantemente en consulta, y que me preocupa profundamente. Algo que está ocurriendo ahora mismo, en miles de hogares, mientras tú escuchas estas palabras. Hay niños que están pidiendo ayuda, que están suplicando estructura, que están rogando por límites. Pero lo hacen de una forma que nosotros, como adultos, no siempre sabemos interpretar. Déjame explicarte algo fundamental que he aprendido en todos estos años trabajando con familias. Los límites no son el enemigo del amor, son su complemento perfecto. Un niño sin límites claros es como un barco sin timón en medio del océano. Puede tener toda la libertad del mundo, pero esa libertad, paradójicamente, le genera una profunda angustia, porque no sabe hacia dónde ir, no tiene referencias. No cuenta con una estructura que le permita sentirse protegido. Y esto no es solo una metáfora. Desde el punto de vista neurobiológico, cuando un niño crece sin límites, su cerebro entra en estado de alerta constante. La ausencia de estructura activa su sistema de amenaza, porque el cerebro humano, especialmente el de un niño en desarrollo, necesita predictibilidad. Necesita saber qué puede esperar, qué consecuencias tendrá lo que haga, dónde están las líneas que puede o no puede cruzar. Esa predictibilidad no es un lujo, es una necesidad básica para que el sistema nervioso del niño pueda regularse correctamente. Un niño que no sabe a qué atenerse vive en incertidumbre, y la incertidumbre constante es uno de los mayores generadores de estrés emocional. Por eso, lejos de limitar su libertad, los límites le dan seguridad, porque le enseñan que el mundo tiene un orden, que hay coherencia entre lo que hace y lo que sucede. Hoy quiero hablarte de 7 señales específicas que tu hijo te está enviando cuando necesita límites. 7 gritos silenciosos que, si aprendes a escuchar, pueden cambiar para siempre la manera en la que te relacionas con él. Porque detrás de cada conducta desafiante hay un mensaje. Detrás de cada rabieta, una necesidad. Y detrás de cada aparente desobediencia, un niño que te está diciendo sin palabras: ayúdame a entender el mundo. Enséñame dónde están los bordes que me hacen sentir seguro. A veces, hay señales silenciosas en nuestros hijos que no podemos ignorar, porque hacerlo no solo afecta su presente, también impacta profundamente su desarrollo emocional, su capacidad de autocontrol, su autoestima y, en última instancia, la persona en la que se convertirán mañana. Y hoy quiero hablarte de eso. Desde la ciencia, desde la psiquiatría, pero también desde el corazón. Porque ser padre o madre es una de las experiencias más hermosas, y al mismo tiempo, una de las más desafiantes que existen. Así que quédate conmigo unos minutos. Te prometo que, al final de este video, tendrás herramientas concretas, comprenderás qué está pasando realmente con tu hijo y, sobre todo, sabrás cómo responder de forma efectiva y amorosa cuando aparezcan esas señales. La primera señal, y probablemente la más evidente, pero también una de las más mal interpretadas, es cuando tu hijo muestra conductas desafiantes constantes. Y ojo, no hablo de la desobediencia puntual, que es parte natural del desarrollo infantil. Me refiero a ese patrón repetitivo en el que el niño parece estar continuamente poniéndote a prueba, midiendo hasta dónde puede llegar. Hace poco vino a consulta una madre agotada. Me dijo: Marian, mi hijo de 6 años me lleva la contraria en todo. Si le digo que se ponga el abrigo, me dice que no. Si le pido que recoja sus juguetes, me ignora. Le marco una hora para cenar,
y él decide comer cuando quiere. Siento que vivimos en una lucha constante. Cuando profundizamos en su historia, descubrimos algo fascinante. Ese niño no estaba siendo difícil por capricho. Lo que hacía era comprobar, una y otra vez, si su madre realmente iba a mantener los límites que decía tener. Estaba buscando desesperadamente saber dónde estaba el límite real, no el que se dice, sino el que se sostiene. Porque los niños tienen una sensibilidad extraordinaria para detectar la inconsistencia. Su cerebro está constantemente escaneando el entorno para entender las reglas del juego. Y cuando esas reglas cambian o se aplican de manera incoherente, el niño entra en modo prueba. Déjame explicarte qué sucede en su cerebro en esos momentos. La corteza prefrontal, la parte encargada del autocontrol, la toma de decisiones y la regulación emocional, aún está en pleno desarrollo. De hecho, no termina de madurar hasta aproximadamente los 25 años. Esto significa que los niños no tienen la misma capacidad que los adultos para frenar sus impulsos, anticipar consecuencias o manejar sus emociones intensas. Así que cuando un niño desafía constantemente, en el fondo está diciendo, no puedo controlarme solo. Necesito que tú me ayudes a parar. Necesito que tú seas mi corteza prefrontal externa hasta que la mía madure. Y esto es clave. Cada vez que cedemos ante una conducta desafiante, porque estamos cansados, porque queremos evitar el conflicto, porque es más fácil, el mensaje que el niño recibe no es mis padres me quieren. El mensaje que realmente capta es, no hay nadie al mando. Nadie lo suficientemente fuerte para contenerme. Estoy solo. Y esa sensación genera una angustia profunda. Los niños necesitan saber que hay adultos capaces de sostener la estructura, aunque protesten, aunque lloren, aunque parezca que se enfadan. Porque, en el fondo, lo que más necesitan no es que digas sí a todo, sino saber que hay alguien más fuerte que ellos, alguien que puede manejar la situación y en quien pueden confiar para sentirse seguros. Pero hay un matiz fundamental que debemos entender: poner límites no significa ser autoritario, rígido o distante. Los límites efectivos no se imponen con frialdad, se sostienen desde la calma, desde la firmeza amorosa, desde la conexión. Puedes mantener un límite y, al mismo tiempo, validar la emoción de tu hijo. Puedes decir, entiendo que estés enfadado porque querías seguir jugando, y es normal sentirte así, pero ahora es hora de cenar. El límite no cambia, pero tú te mantienes presente, acompañando su frustración. Esa combinación, firmeza en el límite y suavidad en el tono, es lo que el Dr. Daniel Siegel llama disciplina consciente. No se trata de quebrar la voluntad del niño, sino de enseñarle, desde el amor y la conexión, que vivimos en un mundo con normas, y que esas normas existen para protegerlo y ayudarlo a convivir con los demás. Y ahora déjame decirte algo importante. Si te has sentido identificado con lo que estás escuchando, si reconoces este patrón de desafío constante en tu hijo, el primer paso no es cambiar al niño, es revisar tu propia consistencia. ¿Mantienes los límites que estableces? ¿O los modificas según tu estado de ánimo, tu nivel de cansancio o si hay gente mirando? Porque los niños, créeme, son auténticos expertos en detectar esas inconsistencias. Ellos necesitan saber que el límite es el límite, sin importar si hoy estás de buen humor, si has tenido un mal día o si estás en público. Y la buena noticia es que cuando empiezas a ser coherente, aunque al principio parezca que el niño se resiste más, en pocas semanas verás un cambio. Ese comportamiento desafiante empezará a disminuir, porque por fin el niño ha encontrado lo que estaba buscando: estructura, predictibilidad y seguridad. Si este contenido te está resonando, si estás encontrando respuestas para situaciones que vives en casa, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta a este video. Crear este tipo de contenido requiere mucho trabajo, investigación y dedicación, y tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo información que puede transformar de verdad la relación con tus hijos. Y sobre todo, comparte este video con otros padres que puedan necesitar escuchar este mensaje. Porque, a veces, entender lo que realmente está pasando es el primer paso para cambiar las cosas. Y ahora vamos con la segunda señal, que puede parecer contradictoria con la primera, pero en realidad suelen ir de la mano. Me refiero a cuando tu hijo muestra niveles elevados de ansiedad,
nerviosismo o síntomas físicos, como dolores de barriga frecuentes, dificultad para dormir o esa inquietud constante que le impide relajarse. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la falta de límites genere ansiedad? No debería ser al revés, no son los límites lo que estresa a los niños. Pues no. En realidad, ocurre justo lo contrario. La ansiedad es una respuesta del cerebro ante la incertidumbre y la falta de control. Cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no hay una estructura clara que nos ayude a predecir nuestro entorno, nuestro sistema de alarma se activa. Y en los niños, esa activación es aún más intensa, porque tienen menos recursos emocionales para manejar la incertidumbre. Imagínate esto. Eres un niño de 5 años. El lunes, tu madre te dice que solo puedes ver la televisión media hora. Lloras, protestas, y al final ella cede y te deja verla 1 hora más. El martes, intentas lo mismo, pero esta vez mamá se mantiene firme y apaga la tele a los 30 minutos. El miércoles, dependiendo de si hay visitas o del humor del día, las normas vuelven a cambiar. Y el jueves, papá dice una cosa y mamá otra. ¿Qué aprende tu cerebro de todo esto? Aprende que no hay un patrón claro, que todo es impredecible, y eso, para un niño, es profundamente inseguro. Cuando un niño vive sin un patrón predecible, aprende algo muy peligroso, que las reglas son arbitrarias, que todo depende de factores que él no puede controlar ni anticipar. Y eso, créeme, es profundamente angustiante, porque significa que tiene que estar siempre alerta, probando, testeando, intentando descifrar cuáles son las reglas reales en cada momento. Su sistema nervioso nunca puede relajarse, porque no sabe qué esperar. He visto a muchos niños desarrollar síntomas físicos claros por esta falta de estructura. Dolores de estómago antes de ir al colegio, no porque el colegio sea el problema, sino porque las mañanas en casa son un caos, sin horarios, sin rutinas, sin orden. Niños que se despiertan varias veces por la noche porque incluso la hora de dormir es negociable, y su cerebro no sabe cuándo puede realmente desconectarse. Desde la neurobiología, esto tiene una explicación muy clara. La amígdala, que es el centro de alarma del cerebro, se mantiene activada de forma constante. Y cuando eso ocurre, el cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés, de manera sostenida. Ese cortisol elevado durante mucho tiempo no solo genera ansiedad, también interfiere con el desarrollo cerebral, con la capacidad de aprendizaje y hasta con el sistema inmunológico del niño. Recuerdo especialmente el caso de una niña de 8 años que llegó a consulta con fuertes ataques de ansiedad. Sus padres estaban desesperados. Era una niña muy querida, sin problemas económicos ni traumas aparentes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Al analizar su entorno familiar descubrimos algo revelador. En casa había una permisividad absoluta. No había horarios para comer, ni para dormir, ni para hacer los deberes. Todo se negociaba. Todo dependía del momento o del estado de ánimo de los padres. Ellos pensaban que así le daban libertad. Pero, en realidad, lo que le estaban dando era un mundo impredecible, un mundo donde ella debía tomar decisiones para las que su cerebro aún no estaba preparado. ¿A qué hora debía acostarse? ¿Cuánto tiempo dedicar a los deberes? ¿Cuántos dulces estaban bien? Decisiones que pueden parecer pequeñas para un adulto, pero que para un niño son una carga inmensa. Cuando introdujimos una estructura clara en su rutina, horarios fijos, rutinas estables, límites coherentes, pasó algo maravilloso. En menos de un mes, los ataques de ansiedad prácticamente desaparecieron. Su cerebro, por fin, pudo relajarse, porque había encontrado lo que necesitaba desesperadamente: predictibilidad y seguridad. Y aquí hay una enseñanza clave. Los límites claros no quitan libertad, la hacen posible. Le dan al niño el marco de seguridad que necesita para explorar, aprender y crecer. Es como conducir por una carretera de montaña. ¿Te sentirías más tranquilo si hay guardarraíles a los lados o si la carretera está completamente abierta al precipicio? Los límites son esos guardarraíles. No están ahí para impedirte avanzar, sino para que puedas hacerlo con confianza. Así que si notas que tu hijo está más nervioso de lo habitual, si tiene dificultades para dormir, si se queja de dolores físicos sin causa médica aparente o vive en un estado de alerta constante,
Pregúntate, ¿tiene mi hijo la estructura y los límites que su cerebro necesita para poder relajarse? Porque muchas veces, la solución a la ansiedad infantil no está en más terapia, sino en más estructura. Y esto nos lleva a la tercera señal, una de las más importantes: la dificultad para regular las emociones. Cuando un niño tiene rabietas desproporcionadas, pasa de 0 a 100 en segundos o muestra explosiones emocionales intensas y frecuentes. Cuando un niño tiene explosiones emocionales constantes, intensas y difíciles de contener, esa es una señal clarísima de que necesita más estructura y más límites. Ahora bien, antes de seguir, quiero hacer una distinción muy importante. Las rabietas son absolutamente normales durante el desarrollo infantil, especialmente entre los 2 y los 4 años. Es lo que llamamos la fase del no. Una etapa necesaria, en la que el niño empieza a descubrir su autonomía y su identidad separada de mamá y papá. Estas rabietas evolutivas no solo son normales, sino que son sanas. Pero lo que quiero hablarte ahora es de algo diferente. De esas explosiones emocionales que parecen desproporcionadas, que duran demasiado tiempo, que no disminuyen con los años e incluso parecen intensificarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque la capacidad de regular las emociones no es innata. Se aprende. Y se aprende a través de la relación con los cuidadores principales, mediante un proceso que en psicología llamamos corregulación. El niño aprende a calmarse porque primero tú le calmas. Aprende a tolerar la frustración porque tú le acompañas mientras mantiene el límite que la ha provocado. Cuando pones un límite claro y sostienes emocionalmente al niño mientras atraviesa la frustración, su cerebro está aprendiendo algo fundamental. Puedo sentir emociones intensas y sobrevivir a ellas. Puedo estar frustrado y el mundo no se acaba. Mis padres pueden manejar mis emociones grandes. Y ese aprendizaje es el cimiento de la inteligencia emocional. En cambio, cuando los límites son inconsistentes o directamente no existen. Cuando, ante la primera rabieta, los padres ceden para evitar el conflicto. ¿Qué aprende el cerebro del niño? Aprende que las emociones intensas funcionan. Aprende que si grita lo suficientemente fuerte, si llora lo bastante intenso, el límite desaparecerá. Y entonces ocurre lo paradójico: las rabietas se vuelven cada vez más frecuentes y más intensas, porque el niño ha aprendido que esa estrategia da resultado. Pero hay algo aún más profundo. Cuando un niño tiene una rabieta y tú cedes, el mensaje que él recibe, aunque no lo diga con palabras, es aterrador. Mis emociones son tan grandes, tan incontrolables, que ni siquiera mis padres pueden con ellas. Y si sus emociones son demasiado para ti, ¿cómo va a poder manejarlas él solo? Los niños necesitan sentir que sus padres pueden con sus emociones más intensas. Necesitan comprobar, una y otra vez, que pueden estar furiosos, frustrados o tristes, y que mamá y papá no se derrumban, no huyen, no ceden. Que siguen ahí, firmes, presentes, sosteniendo el límite mientras acompañan la emoción. Esa experiencia repetida, una y otra vez, durante la infancia, es la que construye su capacidad de autorregulación emocional. Déjame darte un ejemplo muy simple. Tu hijo de 4 años quiere un caramelo antes de cenar. Tú le dices que no, que podrá tomar un postre después de comer. El niño empieza a llorar, gritar, decir que eres mala, que nunca le dejas nada. Y en ese momento tienes dos opciones. Opción A: te incomoda su llanto. Sientes las miradas de los demás. Piensas: por un caramelo, no pasa nada. Y se lo das. Sí, consigues calmar el llanto, pero también pierdes una oportunidad de oro para enseñar autocontrol. Acabas de reforzar la idea de que el llanto intenso cambia las reglas del juego. Sobre todo, en la opción A, sin darte cuenta, has enviado un mensaje muy potente. Tus emociones son tan grandes, que ni yo puedo manejarlas. Y eso, para un niño, es aterrador. Porque si mamá o papá no pueden con mis emociones, ¿cómo voy a poder yo? En cambio, en la opción B, haces algo completamente distinto. Mantienes el límite, te agachas a su altura, y con calma le dices: veo que estás muy enfadado porque querías ese caramelo. Es normal sentirse así cuando uno quiere algo y no puede tenerlo. Ahí, le ofreces conexión.
¿Quieres un abrazo o prefieres un momento a solas hasta que te sientas mejor? Pero lo más importante, el límite no cambia. Hoy no habrá dulce antes de cenar. Esa norma no se negocia. Te quedas cerca, disponible, presente. Y aunque la tormenta emocional dure un rato, tú sostienes el espacio con serenidad. En ese momento estás enseñando muchísimas cosas. Que los límites son firmes y predecibles. Que las emociones, aunque intensas, no cambian las reglas. Que mamá o papá pueden sostener sus sentimientos grandes. Que la frustración no es peligrosa. Y que después de la tormenta, siempre llega la calma. Cada una de estas experiencias, día tras día, límite tras límite, fortalece el músculo emocional de tu hijo. Ese músculo que le permitirá autorregularse, tener paciencia y afrontar la vida con resiliencia. Y aquí surge una pregunta que muchos padres me hacen. ¿No es malo que mi hijo sufra? ¿No debería evitarle la frustración? Mi respuesta siempre es la misma. No, tu hijo no necesita que le evites la frustración, necesita que le acompañes en ella. Porque la frustración no es el enemigo, es una maestra. Una emoción inevitable que enseña tolerancia, autocontrol y madurez. Si lo proteges de toda incomodidad, si eliminas cualquier límite por miedo a que se disguste, en realidad no le estás protegiendo, le estás dejando indefenso ante la vida. Es como querer enseñarle a nadar sin dejarle entrar al agua. Y la ciencia es clarísima. Los niños que aprenden a tolerar la frustración desde pequeños, que escuchan un no y lo atraviesan acompañados, desarrollan mayor autocontrol, mejores habilidades sociales, mejor rendimiento académico y una salud mental más fuerte. Así que si notas que tu hijo tiene rabietas muy intensas, que cualquier contrariedad se convierte en una explosión, o que la calma parece cada vez más difícil, probablemente no necesite más permisividad, sino más estructura, más consistencia, más experiencias donde tú le demuestres que puedes sostener sus emociones grandes sin perder el rumbo. Y hay una señal más que a menudo pasa desapercibida, el comportamiento regresivo. Esa sensación de que tu hijo está retrocediendo. Un niño que ya controlaba esfínteres vuelve a hacerse pis. Una niña que dormía sola ahora no quiere separarse de ti. Un pequeño de 6 años que de repente habla como un bebé o pide el biberón. Estos comportamientos no son caprichos. Son mensajes emocionales. Señales de que algo dentro de él busca seguridad, estructura, contención. Es como si su cerebro dijera: cuando era más pequeño, mamá y papá estaban más pendientes. Todo era más predecible, me sentía más protegido. Quiero volver ahí. Y por eso, cuando ves estas regresiones, no pienses que tu hijo está yendo hacia atrás. Está pidiendo, con su comportamiento, que vuelvas a darle lo que más necesita: límites claros y presencia emocional. En muchos casos, estas regresiones aparecen en momentos de cambio o estrés. La llegada de un hermanito, una mudanza, un nuevo colegio. Y tiene sentido. El niño se siente abrumado y busca refugio en comportamientos que asocia con seguridad. Es su manera de decir: necesito volver a sentirme protegido. Pero también ocurre en familias donde, aunque no haya grandes cambios externos, falta estructura interna. He visto esto una y otra vez, sobre todo en hogares donde hay una permisividad extrema, donde los niños tienen que tomar decisiones para las que aún no están preparados. ¿Qué comer? ¿A qué hora dormir? ¿Qué actividad elegir? ¿Cuánto tiempo usar pantallas? Y lo hacen con la mejor intención del mundo, padres que quieren fomentar la autonomía, que desean criar hijos libres, felices. Pero sin darse cuenta, esa pseudolibertad se convierte en una carga emocional enorme para el niño. Porque la autonomía real no significa haz lo que quieras. La autonomía real se construye dentro de límites claros y seguros. Un niño de 4 años no puede decidir su hora de dormir, porque su cerebro todavía no tiene la madurez para evaluar consecuencias a largo plazo. Entonces, cuando le das esa libertad, sin querer le das también una dosis de ansiedad que no puede manejar. Y cuando esa ansiedad se vuelve demasiado grande, el cerebro busca alivio. ¿Y cómo lo encuentra? Regresando a comportamientos de etapas anteriores. A esa época en la que todo era más simple. En la que mamá y papá decidían por él.
en la que se sentía protegido y contenido. Por eso, la solución al comportamiento regresivo no es reñirle ni avergonzarle. Eso solo aumenta su ansiedad y refuerza el problema. La clave está en entender qué necesidad emocional hay detrás. ¿Qué te está diciendo tu hijo con ese retroceso? ¿Está pidiendo seguridad? ¿Estructura? ¿Atención? Si la regresión surge de la falta de estructura, la respuesta no es más libertad, sino que tú retomes el rol de adulto, el que marca los límites, el que toma las decisiones importantes, el que crea un entorno predecible donde el niño puede descansar y ser solo eso, un niño. Y sé que esto puede parecer contradictorio en una época donde todo el mundo habla de fomentar la independencia. Pero déjame decirlo claramente. La verdadera independencia nace de la seguridad. Un niño que se siente seguro, que sabe que hay adultos fuertes al mando, que las reglas son claras y la vida es predecible. Es un niño libre. Libre para explorar, para crecer, para equivocarse, porque sabe que hay un suelo firme bajo sus pies. Y esto nos lleva a la quinta señal. Los problemas en las relaciones con otros niños. Cuando un niño no tiene límites claros en casa, suele tener grandes dificultades para relacionarse de forma sana con sus iguales. Y tiene todo el sentido del mundo. Las relaciones sociales, esperar tu turno, respetar al otro, negociar, controlar los impulsos, están basadas en normas. Normas que primero se aprenden en casa. Si en casa nunca ha tenido que esperar, si siempre se hace lo que él quiere, si nunca ha tenido que compartir, ¿cómo va a poder adaptarse a un entorno donde esas habilidades son esenciales? Recuerdo el caso de un niño de 7 años. Sus padres vinieron preocupados, en el colegio no tenía amigos. Siempre terminaba en conflictos, se frustraba si las cosas no salían como quería. Los profesores decían que no sabía jugar en grupo, que quería controlar todos los juegos, que no toleraba perder. Cuando exploramos la dinámica familiar, todo encajó. Era hijo único, muy esperado, muy amado. Sus padres le adoraban, pero habían caído en la trampa de no ponerle ningún límite. Él decidía que se comía en casa, que se veía en la televisión, cuando se iban del parque. No compartía juguetes ni asumía pequeñas responsabilidades. Ellos creían que eso era amor. Pero en realidad, sin saberlo, le estaban dejando indefenso ante el mundo real. Un mundo donde no todos van a ceder. Donde hay que negociar, respetar turnos, perder a veces, ceder otras. Y cuando ese niño salió al mundo, el choque fue brutal. Porque los otros niños no iban a tratarle como el centro del universo. Los otros niños iban a esperar que compartiera. Iban a enfadarse si él siempre quería mandar. Y el resultado fue que este niño empezó a quedarse solo, cada vez más aislado. Y esta, quizás, es una de las consecuencias más dolorosas de no poner límites. Sin darte cuenta, estás preparando a tu hijo para fracasar socialmente. Porque el ser humano es un ser profundamente social. Necesitamos conexión, pertenencia, vínculos. Y cuando un niño queda fuera de ese círculo, cuando no logra integrarse porque no sabe convivir, eso deja una huella emocional muy profunda. Además, hay algo aún más importante. Los niños sin límites suelen desarrollar una visión egocéntrica del mundo. No porque sean malos, sino porque nunca han tenido que considerar las necesidades de otros. Nunca han tenido que esperar, ceder o compartir. La empatía, esa capacidad maravillosa de ponerse en el lugar del otro, no es algo con lo que nacemos plenamente formado. Tiene una base biológica, sí, pero se desarrolla a través de la experiencia. Y gran parte de esa experiencia ocurre cuando los adultos ponemos límites. Cuando dices, sé que quieres seguir en el parque, pero tenemos que irnos. Los abuelos nos esperan y llegar tarde les preocuparía. Estás enseñándole que las necesidades de otros también importan. Cuando dices, entiendo que estés enfadado con tu hermana, pero en esta casa no pegamos. Encuentra otra forma de decir que estás molesto. Estás enseñándole que sus emociones son válidas, pero que no pueden dañar a los demás. Esos límites, repetidos con cariño y consistencia, a lo largo de los años,
Son los que construyen la capacidad de vivir en sociedad. Sin ellos, los niños crecen sin brújula emocional, sin herramientas para la convivencia. Por eso, si notas que tu hijo tiene conflictos constantes con otros niños, que lo rechazan en el grupo, que los profesores mencionan problemas de convivencia, antes de pensar que es un problema de carácter, pregúntate, ¿le estoy dando en casa las herramientas que necesita? ¿Está aprendiendo a compartir, a esperar, a negociar, a tolerar la frustración de no salirse siempre con la suya? Porque hay una buena noticia. Estas habilidades se pueden aprender. No es tarde. Si empiezas a poner límites claros hoy, si creas oportunidades dentro del hogar para que practique estas habilidades sociales, en un entorno seguro, verás cómo su forma de relacionarse mejora rápidamente. Y déjame contarte algo que escucho mucho en consulta. Padres que me dicen, Marian, mi hijo en casa es un encanto. El problema es solo en el colegio. Y cuando profundizamos, descubrimos que en casa no hay conflicto. No porque el niño sea más maduro, sino porque no hay límites que le frustren. Porque siempre se hace lo que él quiere. El problema aparece en el colegio porque allí sí hay normas. Porque allí sí hay otros niños con deseos distintos. Porque allí no es el centro del universo. Entonces, lo que parecía un problema del colegio, en realidad es un problema de preparación emocional. El niño no ha aprendido a moverse en un mundo donde no todo gira a su alrededor. Y esto no es culpa suya. Es responsabilidad de los adultos construir ese puente entre el hogar y el mundo. Ayudarle a entender que la vida real tiene normas. Que la convivencia implica respeto, paciencia, límites y empatía. Estrellas dando vueltas, la sexta señal. La sexta señal puede parecer la más paradójica de todas, pero es una de las más importantes. Los niños sin límites claros suelen desarrollar baja autoestima y poca confianza en sí mismos. Y sé que suena extraño. Uno pensaría que un niño que siempre se sale con la suya, que no tiene restricciones, que decide todo, debería sentirse fuerte, seguro, poderoso. Pero ocurre justo lo contrario. Porque la autoestima real no se construye con halagos vacíos, ni evitando toda frustración. La autoestima auténtica se construye con experiencias de logro, con la vivencia de esto me costó, pero lo conseguí. Un niño necesita enfrentarse a pequeños desafíos y descubrir que es capaz. Esa es la fuente profunda de la confianza. Cuando no hay límites, cuando todo se le da sin esfuerzo, cuando nunca tiene que esperar. No hay oportunidad de aprender eso. Nunca vive la secuencia completa de es difícil, me esfuerzo, lo consigo. Y si no hay esfuerzo, tampoco hay logro real. Entonces el niño crece con una sensación interna de vacío, de que las cosas simplemente ocurren, pero no porque él sea capaz, sino porque los demás se lo dan. Y en el fondo, eso genera inseguridad. Además, los niños sin límites, aunque parezcan dominarlo todo, intuyen que el poder que tienen no es real. Sienten que no hay un adulto que marque el camino, que ellos están a cargo. Y eso, para un niño, es profundamente inseguro. Porque los niños no quieren ser los que mandan. Quieren saber que hay alguien más grande, más fuerte y más sabio, que sostiene el mundo para ellos. Esa certeza es la que les da calma y confianza. Por eso, lejos de restar autoestima, los límites la fortalecen. Le dicen al niño, hay reglas, pero tú puedes con ellas. Hay desafíos, pero confío en que eres capaz. Esa es la verdadera semilla de la autoconfianza, o que tienen el control, en realidad se sienten profundamente inseguros. Y te preguntarás, ¿cómo puede ser? Porque si un niño es capaz de controlar a sus padres, de conseguir todo lo que quiere con un berrinche, si puede manipular las situaciones para salirse siempre con la suya, el mensaje implícito que recibe es, en el fondo, aterrador. No hay nadie más fuerte que yo. No hay nadie realmente al mando. Y eso, para un niño, no es poder, es miedo. Porque los niños necesitan sentir que hay adultos fuertes, firmes, capaces, que pueden manejar las situaciones difíciles y mantener los límites, incluso cuando ellos protestan o se enfadan.
Esa sensación, la de estar protegidos por alguien que sabe lo que hace, es la que les permite relajarse, confiar y simplemente ser niños. Cuando un niño siente que puede controlar a los adultos, que puede desbordar cualquier norma, aparece una inseguridad muy profunda. En su mente surge una pregunta silenciosa, pero devastadora. Si yo puedo controlaros a vosotros, ¿quién me va a controlar a mí? ¿Quién me va a proteger de mis propios impulsos, de mis emociones intensas, de mis enfados? Esa falta de contención genera angustia, desregulación y, en muchos casos, miedo. Porque los límites no son solo normas, son muros de contención emocional, estructuras que le dicen al niño: puedes confiar, hay un adulto que sabe hasta dónde, que te cuida, que te guía. Y hay otro efecto igual de importante. Los niños sin límites claros no aprenden a evaluarse con realismo. Suelen recibir elogios constantes: qué listo eres, qué bien lo haces, eres el mejor. Pero esos elogios están vacíos, no se apoyan en logros reales ni en esfuerzo. Y cuando salen al mundo real, al colegio, al grupo de amigos, se enfrentan a algo para lo que no están preparados: la frustración de no ser siempre los mejores, de que las cosas no salgan a la primera, de que alguien más destaque. Y entonces se derrumban. Porque su autoestima no estaba construida sobre cimientos sólidos, sino sobre palabras bonitas sin sustancia. La verdadera autoestima no nace del halago, sino del esfuerzo. Surge cuando un niño vive esa secuencia una y otra vez. Esto es difícil. Me esfuerzo. Quiero rendirme. Pero sigo. Y finalmente, lo consigo. Esa experiencia repetida, a lo largo de la infancia, es lo que construye una autoestima real, robusta, estable. Por eso los límites no son castigos. Son los escenarios donde el niño aprende que puede tolerar la frustración, que puede esforzarse, que puede lograr cosas con perseverancia. Cuando le dices: sé que es difícil atarte los cordones, pero sé que puedes hacerlo. Estoy aquí si necesitas ayuda, pero no lo haré por ti. Le estás enviando un mensaje muy poderoso. Confío en ti. Confío en tu capacidad de intentarlo, de equivocarte, de aprender, de volver a intentarlo. Cada vez que evitamos poner límites por miedo a que sufra, el mensaje oculto que enviamos es: no creo que puedas con esto. Eres demasiado frágil. Y ese es uno de los peores mensajes que puede recibir un niño, porque mina su confianza desde dentro. Los niños son mucho más resilientes de lo que imaginamos. Pueden tolerar un no. Pueden frustrarse, enfadarse, llorar, y luego seguir adelante. Y cada vez que lo hacen, cada vez que experimentan: me sentí mal, pero lo superé. Su autoestima crece un poco más. Así que, si ves que tu hijo tiene baja autoestima, si parece inseguro, si evita los retos o se rinde ante la primera dificultad, pregúntate: ¿le estoy dando oportunidades de experimentar logros reales? ¿O le estoy protegiendo tanto de la frustración que no le dejo desarrollar su fuerza interna? Porque solo cuando un niño vive la experiencia de esforzarse, fracasar, volver a intentarlo y conseguirlo, aprende la lección más poderosa de todas: soy capaz. Cuando un adolescente parece buscar activamente situaciones peligrosas, cuando se expone, desafía, provoca o se mete en problemas una y otra vez, muchas veces no está buscando adrenalina ni queriendo llamar la atención, como solemos pensar. Está haciendo algo mucho más profundo. Está pidiendo límites a gritos. Porque cuando un niño crece sin una estructura que lo contenga, sin un marco claro que le diga hasta dónde puede llegar, tarde o temprano empieza a buscar esos límites fuera. Y el mundo exterior puede ser un lugar muy peligroso para hacerlo. He visto adolescentes empezar a consumir alcohol, drogas o involucrarse en conductas autodestructivas no porque sean malos chicos, sino porque inconscientemente están buscando que alguien, de una vez por todas, les diga: basta, hasta aquí. Es como si su cerebro gritara: ¿qué tengo que hacer para que alguien me detenga? ¿Llegar tarde? ¿Suspender exámenes? ¿Romper reglas? ¿Meterme en problemas? Y cuanto más lejos tiene que ir para encontrar ese límite, más grave y más peligrosa se vuelve la conducta. Porque lo que no se aprende a los 5 años cuando un niño se niega a recoger sus juguetes,
Se intentará aprender a los 15 a través de desafíos mucho más destructivos. Un niño sin límites se convierte en un adolescente que empuja al mundo hasta que alguien, o algo, finalmente lo frene. Y aquí la ciencia es clarísima. El cerebro adolescente vive un momento de transformación intensa. El sistema límbico, la parte que gestiona las emociones, los impulsos, la búsqueda de placer y recompensa, está en plena ebullición. Mientras tanto, la corteza prefrontal, la encargada de controlar los impulsos, evaluar consecuencias, planificar, aún está madurando. Esta combinación es como tener un coche con el acelerador a fondo y los frenos sin terminar de instalar. Por eso los adolescentes son, por naturaleza, más impulsivos, más intensos, más propensos al riesgo. Pero aquí está la diferencia crucial. Si durante la infancia ese adolescente creció con límites claros, aprendió a esperar, a tolerar la frustración, a escuchar un no y a manejarlo, entonces su cerebro tiene un entrenamiento previo. Su corteza prefrontal ha aprendido, poco a poco, a frenar el impulso, a pensar antes de actuar, a controlar el deseo inmediato. En cambio, si nunca tuvo límites, si nunca se le pidió autocontrol, si nunca se le enseñó a regular sus emociones o respetar normas, entonces llega a la adolescencia con un sistema emocional acelerado y sin frenos internos. Y en ese escenario, el riesgo se dispara. Por eso el adolescente que desafía, que se revela, que se expone, no es un enemigo. No es un monstruo. Es, en el fondo, un niño desbordado buscando contención. Alguien que, con cada acto de rebeldía, está diciendo sin palabras: hay alguien ahí fuera capaz de ponerme un límite, alguien lo bastante fuerte como para protegerme incluso de mí mismo. Los límites no son un muro que separa, son un abrazo firme que sostiene. Y cuando no están, los adolescentes salen al mundo a buscarlos, aunque para encontrarlos tengan que perderse primero. Cuando un adolescente parece buscar problemas, cuando desafía constantemente, cuando se mete en líos una y otra vez, en el fondo está pidiendo exactamente lo mismo que pedía cuando tenía 3 años y hacía una rabieta. Que alguien lo pare. Que alguien le diga con claridad, con firmeza y con amor: hasta aquí. Pero poner límites a un adolescente es infinitamente más difícil que hacerlo con un niño pequeño. Un adolescente ya no puede cargarse en brazos para calmarlo. Es más fuerte, tiene más argumentos, más estrategias para desafiarte. Puede mentir con habilidad, puede irse de casa, puede cerrarte la puerta en la cara. Por eso es tan crucial empezar temprano. Cuando los límites se establecen desde la primera infancia, esos límites se vuelven parte del niño. Se transforman en una brújula interna. Dejan de ser una norma externa y se convierten en una voz interior que dice: esto está bien, esto no lo está. Y entonces, cuando llega la adolescencia, ya no necesitas imponerte con tanta fuerza, porque tu hijo ya sabe hasta dónde puede llegar. Ya ha internalizado la ley del amor y del respeto. Recuerdo especialmente el caso de una chica de 14 años que llegó a consulta después de haber sido sorprendida robando en una tienda. Sus padres estaban destrozados. No podían entenderlo. Tiene todo lo que necesita, me decían. ¿Por qué haría algo así? Cuando hablé con ella, su respuesta fue devastadora. Quería ver si alguien finalmente me paraba. En casa puedo hacer lo que quiera. Nadie me dice nunca que no. Pensé que si hacía algo realmente malo, quizás entonces alguien se daría cuenta. Alguien me pondría un límite. Aquel robo no era un acto de rebeldía. Era un grito de auxilio. Una búsqueda desesperada de estructura, de contención, de alguien que dijera: esto no está bien, y te quiero lo suficiente como para no permitirlo. Y eso es lo más trágico de no poner límites. Cuando los evitas, creyendo que estás protegiendo a tu hijo del sufrimiento, en realidad lo estás preparando para un sufrimiento mucho mayor. Porque el mundo sí tiene límites. La vida sí tiene consecuencias. Y si tu hijo no las aprende contigo, en el entorno seguro y amoroso de su hogar, las aprenderá fuera, de formas mucho más duras, con un costo emocional infinitamente más alto. Así que si ves que tu hijo, especialmente si ya está entrando en la adolescencia, empieza a desafiar, a probarte, a buscar el riesgo o el conflicto, no lo tomes solo como rebeldía.
Tómalo como un mensaje urgente, una llamada silenciosa que dice: necesito que seas el adulto. Necesito que me marques el camino. Necesito que me pongas límites, aunque me enfade contigo. Poner límites no es un acto de control, es un acto de amor. Y cuando un hijo siente ese amor firme, esa presencia que no cede ante el miedo al conflicto, se siente, por fin, seguro. Y recuerda algo muy importante. Tu hijo necesita saber que hay alguien capaz de detenerle antes de que se haga daño de verdad. Que hay alguien más fuerte que él, alguien que puede sostenerlo incluso cuando se desborda. Ese alguien eres tú. Pero también quiero que seas amable contigo mismo. Ser padre o madre no significa hacerlo todo perfecto. Nadie lo logra. Todos tenemos días en los que perdemos la paciencia, en los que decimos lo que no queríamos decir, en los que sentimos que no estamos a la altura. Y eso está bien. La perfección no existe. Lo que sí existe, y lo que marca toda la diferencia, es la intención. Esa decisión diaria de aprender, de reflexionar, de hacerlo un poco mejor que ayer. Si estás aquí, escuchando esto, es porque te importa, porque quieres comprender a tu hijo, acompañarlo mejor, crecer con él. Y eso ya te convierte en un gran padre, en una gran madre. Así que gracias. Gracias por tu tiempo, por tu compromiso, por tu amor, por atreverte a mirar hacia adentro y elegir ser la mejor versión de ti mismo por tus hijos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy fuerte.